pero después se le hacía difícil romper con el lenguaje religioso de sus experiencias religiosas. Mire, al día de hoy todavía yo me topo con cristianos de 25 y 30 años que después de un culto bien bueno dice: Ave María, qué culto bueno, ¿verdad? Pues es parte de las expresiones nuestras, y es parte del vocabulario, y eso está ahí, no lo podemos evitar. Entonces, imagínense pensar o pretender que eso no sucediera en ese tiempo. Ahora, por el otro lado, no olvidemos que cuando Juan escribe, y a Juan algunos teólogos lo fechan escribiendo más o menos como para el 80, hay otros que lo fechan para el 90, para el 95, hay quienes lo fechan hasta para el 100. Es decir, lo que sí es cierto es que ya estábamos próximos al segundo siglo cuando se escribe el Evangelio según San Juan. Y a 70 años de vida cristiana, ya la iglesia era una institución, ya la iglesia estaba organizada. Ya Pablo había visitado hasta Roma, que en aquel momento eran los confines de la tierra. O sea, llegar hasta el confín de la tierra era llegar hasta Roma. Ya Pablo había llegado a Roma. El Evangelio era conocido prácticamente en todo el imperio romano. Por lo tanto, la iglesia ya tenía organización, ya habían nuevos ministerios. Eso de que ahora la iglesia la dirigía Jerusalén era cosa del pasado. Ahora había apóstoles, había pastores, había maestros, había evangelistas y había administradores. Es decir, o sea, la iglesia tenía organización. Ahora, por el otro lado, no podemos pensar que la organización evita las herejías, porque en muchas ocasiones las herejías son producto de los mismos credos que la iglesia tiene, de las mismas reglas que la iglesia establece. Es el exceso de una regla, es el exceso de un dogma, el exceso de una doctrina, muchas veces se convierte en una herejía, porque cuando hay posturas intolerantes y cuando hay posturas de falta de misericordia y de falta de compasión, pues esas posturas son lesivas a la vida de la iglesia. Y desde luego Juan escribe consciente de que existen por lo menos dos herejías dentro de la vida de la iglesia al momento en que él escribe la carta. Una de las herejías que había era la sobreopinión que muchos cristianos, sobre todo cristianos de origen judío, le asignaban a Juan el Bautista. Miren qué interesante. Había un grupo de cristianos judíos que veían en Juan, no olvidemos que Israel vivió prácticamente 400 años de silencio profético. Y de repente, después de esos 400 años de silencio profético, aparece en la escena un profeta por primera vez a Israel, Juan el Bautista. Y cuando aparece Juan el Bautista, obviamente dio pruebas indubitables de su profetismo. Juan el Bautista, porque para ser profeta, oiga bien, para ser profeta había dos cosas que le tenían que distinguir fundamentalmente, ¿no? Además de su llamado y de la prueba de su llamado. Pero habían dos cosas fundamentales que distinguían a un profeta. Número uno, la capacidad del profeta para estar en contra del estado natural del país, desde el punto de vista político. O sea, los profetas se levantaban cuando el pueblo de Israel estaba viviendo desequilibrios políticos. Si usted busca la historia y la vida de todos los profetas del Antiguo Testamento, todos ellos estuvieron en tiempos y en momentos en que la política, la economía en Israel era una debacle. Y por el otro lado, los profetas se levantaban cuando los sacerdotes no estaban cumpliendo
con su tarea sacerdotal. En esas dos situaciones era que se levantaba un profeta. Y desde luego, cuando Juan el Bautista se levanta como profeta, fíjese que lo primero que encara es al rey. Tú eres un inmoral, tú eres un perverso, tú eres un inicuo, tú eres el que escandaliza a esta nación, porque las costumbres de esta nación son contrarias a tu estilo de vida. Tú eres el hombre que estás conviviendo con la mujer de tu hermano. Oye, con ese planteamiento nada más, ya Israel decía, este es profeta de verdad, porque este no es profeta que le alza la cola al rey, este es profeta que encara al rey con su propio pecado. Y por el otro lado, el que Juan el Bautista le llamara a los líderes religiosos de su tiempo generación de víboras. O sea, estas dos cosas le facultaban ante el pueblo como un gran profeta. Y desde luego, los judíos que conocían muy bien y sabían distinguir muy bien los elementos que debía tener un profeta, veían en Juan el Bautista un extraordinario profeta. Y de hecho, se había desarrollado un movimiento tan grande dentro del profetismo en Israel, que en el capítulo 19 del libro de Hechos capítulo 19, del versículo 1 al versículo 7, se narra precisamente la historia cuando Pablo encontró en Éfeso a 12 hombres que solo tenían el bautismo de Juan. Ministraban, eran discípulos, era algo así como una combinación de Cristo y de la enseñanza de Cristo y de la vida de Juan. Fíjense que dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, y note el término que usa, ciertos discípulos, ¿verdad? Le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Lo que revela y demuestra es que, en efecto, el movimiento de Juan el Bautista como profeta se había convertido en una sombra, según Juan, para el desarrollo del ministerio de Jesús. Y desde luego, Juan tiene la cortesía de no lacerar la persona, bajo ninguna circunstancia la va a lacerar. Tiene la cortesía de no lacerar la persona de Juan el Bautista, pero con firmeza Juan dice, mientras Mateo, Marcos y Lucas dicen que Jesús comenzó el ministerio después de la muerte de Juan, Juan dice, bendito, cuando a Juan lo mataron, ya Jesús estaba ministrando. De hecho, ya los discípulos de Jesús bautizaban más que Juan el Bautista. Y eso creó hasta una controversia, dice Juan. Creó una controversia porque vinieron a preguntarle a Juan, óyeme, pero ven acá, los discípulos de Jesús se están bautizando más que los tuyos. Y claro, Juan tuvo la honestidad de decir, a él le conviene crecer y a mí me conviene menguar. Note bien que Juan artísticamente, ¿verdad?, está empezando ¿a qué? A cortar el árbol de esa herejía, que era una herejía bien intencional, pero hacía perder de foco, desenfocaba precisamente la persona de Jesucristo como centro de la adoración y de la vida de la iglesia. Juan inclusive declara la supremacía de Jesús. A mí me conviene menguar, pero a él le conviene crecer. Y fíjese lo que dice Juan en el capítulo 1 y en el versículo 8. Juan en el capítulo 1 y versículo 8, hablando con respecto a Jesús y con respecto a Juan el Bautista, dice, no era Juan la luz, ¿verdad? Dice, no era él la luz. Si vamos al versículo 7 para que lo podamos ver en su contexto completo, dice, este vino por testimonio. No, dale hacia atrás al 6, a ver. Dale hacia el 6.